En Sistema Sonora con Carmen Rubia, Antonio Limones y Fernando Ruiz. Sigue nuestra sintonía cada martes con un nuevo podcast en Spotify, iVoox y YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto programa de Sistemas Sonoras. Estamos aquí una vez más, Fernando Ruiz, Carmen Rubia y también... don Antonio Limones. Y don Antonio Limones. Don Antonio Limones. En este cuarto episodio de nuestra segunda temporada del podcast Sistema Sonora. Ya sabéis, esto igual que pasaba la temporada pasada, nuestras redes sociales están ahí, nuestro Instagram, nuestro TikTok, que lo tenemos este año con un montón de contenido, y que tenemos este año, que lo estamos repitiendo, pero un poco porque eso nos ayuda a nosotros a llevar las cosas, que es Nuestro mecenazgo, ¿no? Con Patreon, ¿no? Que nuestro... muchas gracias a la gente que ha empezado a Sí. hacer nuestros mecenas. Y nada, aquí estamos en nuestro cuarto programa, que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, Antonio, de Que, nuestro cuarto programa? por cierto, ya para cerrar lo del Patreon, los que patrocináis, los que os hagáis mecenas, aparecéis al final en los créditos del también podcast. es verdad. Que entonces, bueno, por si queréis ver vuestro nombre ahí. Tenemos pues, ahí un DJ animador, ¿no? Que nos ha escrito hoy, ¿no? sí, nos ha escrito hoy un DJ animador. Sí, sí. Que ¿dónde se podía meter? ¿Qué dónde? La verdad es Que que habíamos muy dicho contento. muchos sitios. A mí me suena, me suena esa persona. Te no sé por te qué. suena, ¿no? Me quiere sonar. Te quiere sonar. Es mi hermano. Gracias, hermano, por colaborar con nosotros. Un saludo a toda la familia que estáis soportando. Ahí Sí, estamos. la verdad. Pues yo hoy quería empezar con una frase, que esto va a sonar, esto está guay, de Jorge Luis Borges. Es una Seguro que frase le de venía los- ahora la inspiración. El de los y frutos está secos, ¿no? sordo- El de los frutos, Sí, sí. el del aceite, el El del del aceite. aceite. Pues la frase es muy buena, porque a mí me gusta que ser es ser fotografiado. Ser es ser fotografiado. Wow. Y me gusta traerla porque es para que veamos lo importante que ha sido la revolución de lo que es la cámara fotográfica en nuestro milenio, en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Sí. Hombre, era dejar constancia, ¿no?, de la existencia. Por eso entiendo que por dónde viene la frase. Si se puede dejar constancia de muchas otras formas, ¿no? Sabemos que hay escritos, que hay muchas otras formas de que tú puedes ser una persona que al final pues deja un peso, tu existencia deja un peso en la historia. Pero es verdad que siendo personas anónimas o personas que a lo mejor no podemos tener una popularidad o que podemos estar en un espacio donde se vaya a reconocer nuestra existencia, que tu primo te haga una foto es estar ya Sí. y haber existido. Y eso a lo mejor se queda en un teléfono móvil y no pasa de ahí, pero ya es hay un reconocimiento de tu existencia. Ya está ahí, más allá de otras cosas. Bueno, y en este cuarto programa vamos a hablar de cómo se crean los carretes, ¿no? Exactamente, porque como ya el otro día estuvimos viendo cómo funcionaba un sensor digital, vamos a hablar un poco de cómo funcionan los sensores analógicos, ¿no? Entre comillas, sensores. Claro. Claro. Los Espera. sensores, que es ese material fotosensible que captura la luz, ¿no? Exactamente, bien. Me gusta hablar sobre esto porque ¿cuántos años de desarrollo pensáis que llevaron hasta que crearon ya, digamos, los carretes más que dijeron, esto ya es un carrete bueno, esto ya es un carrete en condiciones? Carrete como tal, porque esto no sé si voy a hacer aquí un spoiler, pero realmente no empezamos con unos carretes, ¿no? O sea, entiendo que lo que vas a hacernos es un viaje de Claro, cómo fue ese exactamente. material fotosensible. Carrete De fue la evolución. época posterior. De la evolución, ¿no? Exactamente. Exactamente. a lo Esos que carretes conocemos Kodak que hoy. sabemos del celuloide, pero años atrás teníamos otras cosas. ¿Qué cosas teníamos, Antonio? ¿Qué cosas? Pues antes lo que teníamos eran unas placas de vidrio, ¿vale? Que era un material que para que pudiéramos hacer fotografía, o lo que se conocía antes como fotografía, y hoy también, vamos. Era un material transparente donde se pudieran añadir ciertas partículas fotosensibles, que eran fotosensibles, evidentemente, foto a la luz, y ya poder hacer o plasmar lo que viene siendo la realidad. Partículas de vidrio. ¿Alguna vez Partículas de vidrio. Era un soporte, que el Sí. soporte era el vidrio, y luego tenía una emulsión, que eso era lo que era fotosensible. ¿Alguna vez Entonces, habéis visto alguna de esas? Porque yo no he visto nunca ninguna. yo he tenido en ¿Sí? mis manos una cámara. Esto, pues bueno, mi familia hemos tenido la oportunidad de tenerlo por una serie de cosas. Y recuerdo que además esto lo vi yo cuando era pequeña. Pequeña de a lo mejor unos 10 años, cosas así. Era una cámara de fotos antigua.
pero recuerdo los vidrios perfectamente y recuerdo de la explicación de lo que hablaba con mi madre, que era como las camaritas estas que iba a los sitios turísticos y las ibas pasando, pues el concepto era un poco parecido a ese. Al final, para verlas, a la fotografía se había hecho así, pero para verla tú tenías que volver a meterla en una máquina para poder ver la fotografía. A mí me parece una fantasía. Los carretes, por así decirlo, eran como unas laminitas de vidrio que tú ibas poniendo y era, os prometo, súper... Sabéis, mi romanticismo hacia las cosas y me pareció muy bonito. Fue una cosa que tengo en el recuerdo muy, Qué bonito, muy ¿no? grande. La verdad. Entonces, como bien dice Carmen, para tener lo que conocemos hoy como película, ¿no? Porque la película, lo que después se vuelve un negativo, para tener la película necesitábamos dos cosas, que una era el soporte, lo que Carmen recuerda que era aquel vidrio, y lo que posteriormente sería como una especie el soporte y luego la emulsión, que la emulsión es lo que luego reacciona. Entonces, esas dos cosas, lo que es el soporte más la emulsión, es la película. Anda. O sea, la composición del Habéis soporte visto, ¿no? y el material fotosensible, ¿no? Exactamente. ¿Y dónde se acoge ese material fotosensible o esos elementos fotosensibles? Por un material, porque tiene corporeidad. ¿Y Pero... de qué año? ¿De qué año estamos hablando Pues más o menos, mira, Antonio? eso realmente, la respuesta a ciencia cierta no te la puedo decir, porque entre que ha habido tanto tiempo, por lo menos más de 100 años, para desarrollar materiales fotosensibles, para desarrollar también esos soportes que los mantengan en condiciones, y además el secreto industrial que rodea toda la industria del celuloide, de la película, etcétera, etcétera, no se puede saber con exactitud, pero sí que es verdad que en torno a los 100 años tardaron en poder desarrollar las películas flexibles, las películas consistentes y esas películas transparentes que conocemos hoy día que funcionan como negativos. Ha habido mucho tiempo de desarrollo industrial para poder llegar a ellas. Es bastante curiosa además esa democratización, porque también seguro que tenéis la imagen, o sea, ahora mismo puede venir a la cabeza la típica imagen de la Polaroid, ¿no? De esas láminas de Polaroid. Lo que viene a ser la lámina de las Polaroid, hay otras marcas que también las trabajan a día de hoy porque han sido bastante populares. Precisamente se basan en esas fotografías antiguas que ponían una placa, activaban abrían el mecanismo obturador. interno, ¿no? Claro, la forma es prácticamente la misma, lo que ha cambiado el material para hacer una fotografía mucho más rápida, mucho más fácil, porque lo hablamos cuando hablamos de la cámara fotográfica. El tiempo de exposición que tenían que estar para capturar esa imagen. Tú imaginarse toda la gente súper quieta para que no se moviera nada y ahora nos cuesta hasta tener los ojos abiertos. Pues las Polaroid lo que venían a simular precisamente ese mecanismo de poner una lámina, que entra una lámina, se queda expuesta un tiempo y sale. Y sale Que ya es la foto diferente impresa. claro, y es diferente al carrete normal que vamos pasando en nuestro carrete de una foto a otra, ¿no? ¿Y cuál sería el siguiente, Antonio? Pues lo siguiente que vino era precisamente de esas pedazos de placas de vidrio que vamos a ir con plaquitas de vidrio Ya todo el ves. rato para colocarla en la cámara y donde luego lo guardamos. Todo eso era bastante peliagudo. Unos chismes, Era demasiado chisme. Entonces había que darle vuelta a la cabeza para poder decir, y yo, ¿cómo podemos hacer esto más transportable? Que es de lo que se trata, ¿no? Para que comience la era del fotoperiodismo, que seguramente tú estés bastante versado en ese aspecto. Pues lo que hicieron fue comenzar a investigar. Y uno de los materiales que fue primordial para el desarrollo tecnológico de los carretes fue la celulosa. Que la celulosa se saca del algodón y se permite, mezclándolo, por ejemplo, con ácido nítrico, se consigue lo que viene siendo y que todos conoceremos como celuloide. Etimológicamente, celuloide viene de celulosa. Exactamente, claro. ¿Y cuál era el problema? El problema del celuloide es el siguiente. Esto te pasa a ti, muchas gracias. Que es que inflamable significa flamar. Inflamable significa flamable. ¿Qué país es este? ¿Qué país es este? Entonces ese era el problema del celuloide. Claro. Entonces Pero ya empezaban a arder cuando... era muy ¿En qué momento empezaban a arder? que era muy sensible. Entonces, yo no sé si recuerda esa escena tan trágica de la película Cinema Paradiso. Cinema Paradise. Donde empieza a salir de todo el celuloide y el cine, ¿no? Y se va todo a la puta, como ese meme que conocemos, ¿no? Cancelados. Entonces, Bueno, seguimos con Patreon, ¿vale? Sí, de hecho eran muy sensibles también a esa parte de lo que es el fuego y demás, porque eran flamables.
Pero a muchas otras cosas, la humedad también le afectaba mucho. Sí. O sea, que por ejemplo al vidrio no le afectaba tanto esa parte de humedad, pero es verdad que al celuloide, la humedad, los hongos. O sea, Pero, ¿os acordáis de esa noticia que surgió de la fotografía con más exposición de la historia, que duraba Sí. 8 años y demás? Me suena. ¿Te suena, no? Bueno, pues la pregunta retórica que yo me hago es ¿cómo aguanto tanto ese celuloide? Es que ahí es lo que yo quiero saber también cómo funciona ese celuloide. ¿Cómo funciona por dentro una emulsión para que realmente se mantenga? Pues lo que hemos hablado otras veces, ¿cómo saben entender que esto es este tono, que esto es esto otro? Porque es verdad que por fotografía, ¿no? O sea, al final sabemos que los carretes tenemos carretes en blanco y negro, carretes en color, y dependiendo del carrete en blanco y negro y el carrete color, tendremos unos materiales que reaccionan a la luz, que van a reaccionar a la luz, a la luminosidad, blanco y negro, o van a reaccionar a los diferentes colores, ¿no? Entonces aquí sé que es donde entra un poquillo la gracia de este tema, que es ese secretismo que hemos hablado, de que Claro. realmente te explican cómo puede ser, pero no hablan mucho más allá de este tema. También se empezaron, el celuloide es un material un poco más antiguo, se empezaron a desarrollar nuevos materiales, como por ejemplo el poliestireno y también los policarbonatos. Entonces ya cada maestrillo tiene su librillo, cada marca comienza a trabajar con unos soportes diferentes y ya luego las emulsiones, que una cosa era, recordamos otra vez, soportes, emulsiones. Y los soportes más actuales pues son poliestireno, etcétera. Entonces, y ya a partir de ahí, bueno, el desarrollo de las emulsiones, que si queréis pues también hablamos un poquito de qué es una emulsión. También se podría ver. Aplicado a la fotografía, Evidentemente. que ¿Y es una emulsión. ¿Qué es una Pues bien, emulsión? la emulsión es lo que todos conocemos, o bueno, lo que todos conocemos, lo que conocemos como la parte ya fotosensible de lo que viene siendo nuestro carrete o nuestra película. ¿Qué es una emulsión? Pues la emulsión está compuesta de una especie de gelatina, que la misma gelatina de la chuchería y eso se procesa y ¿por qué? Porque se pueden crear superficies muy muy finitas que van adheridas a lo que viene siendo el plástico que se utiliza actualmente como película, ¿vale? Y ahí se pueden eso se puede impregnar de lo que viene siendo la plata, las sales de plata, con los otros metales, los otros materiales con los que se van a convertir luego en la fotografía, es decir, todo el material fotosensible, ¿vale? Entonces, eso es lo que viene siendo la emulsión. La gelatina esa que tenemos y la suspensión de esos haluros de plata en esa gelatina, ¿vale? Vale. Entonces, así es como funciona Ese es eso, el proceso básicamente. como fotoquímico, ¿no? O sea, al final de esa Exactamente. reacción de la luz y hay una reacción química en el material fotosensible. Lo que es sensible a la luz son esos haluros de plata, ¿vale? Y después tenemos los halógenos, que los halógenos son cloro, bromo y yodo, que cuando se mezclan con esos haluros de plata, que son las sales sensibles, es lo que hace que se vuelve más negro y donde no da la luz es lo que se queda transparente. Es que es una alquimia, ¿eh? O sea, Totalmente. a mí es que Claro, claro. yo me acuerdo la primera vez que empecé a leer sobre este tema de las emulsiones y sobre cómo se produce la fotografía, me parecía magia. O sea, me pareció como de pronto decir, ¿cómo ha llegado una persona a pensar todo esto, a desarrollar todo esto y a llegar de esta forma? Me parece una cosa súper mágica. O sea, la fotografía me parece una cosa que de la nada, de ver que no estás viendo nada en un papel y de pronto tú haces que haya una reacción química para que se vea. A mí me parece una pasada. Y no soy yo especialmente muy amante de la fotografía como de Antonio, que le gusta toda esa parte de lo revelado y demás, pero es que me parece una cosa maravillosa. O sea, Sí, muy, la verdad muy, que muy sí. bonita. Y con un complejo, ¿no? Un mecanismo, ¿no? Que decir, Es que es emulsión. alquimia, es que al final es una cuestión de científico, de Sí. que hablamos del arte de la fotografía, pero es que hay un proceso tan científico detrás que es como qué bonito que el arte también tenga toda esta parte técnica y se pueda y forme parte de la expresión artística de la fotografía, porque como haces tú un revelado, como haces tú esas emulsiones, es parte de tu expresividad en la fotografía. Y me parece muy bonito, la verdad. Claro, y ahí además es donde entra también, de hecho, mucha gente que le gusta todo el tema este del revelado, etcétera, es donde entra también, pues bueno, pues voy a revelar ahora añadiendo lejía, o voy a hacer también Con tinto. Lo he visto yo con tinto. con tinto, Con vino tinto. otro proceso que hay, la cianotipia, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que al final son expresiones de carácter artístico,
muy bien, como decía Carmen, todo el tema de la técnica, todo el tema tecnológico, ¿sabes? Y ahí es donde llegamos a la pregunta de ¿qué es el arte, no? Porque cuando se puede reproducir al 100% la realidad, ¿no? Que era una de las preguntas que tenían el arte en la era de la reproductibilidad técnica. Claro. Sí, se está convirtiendo casi como un topic, un Muy main topic recurrente. de nuestra temporada, la verdad, debatir sobre el tema del arte. Pero bueno, el arte es eso. Y la técnica puesta a manos del arte a mí me encanta. Pero volviendo a lo de la revolución, ¿no? Todo el mundo es artista, ¿no? ¿No os parece eso un poco? ¿Todo el mundo es artista? ¿O existe el arte, no? ¿Cuántas preguntas podemos hacernos sobre este tipo? Sí. ¿Creéis que una persona, perdón, Carmen, creéis Sí, que una persona del siglo XXI simplemente por saber utilizar una cámara es artista? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo utiliza esa cámara? Porque él está poniendo a lo mejor 100% de su conocimiento de decir, se maneja todos estos parámetros, quiero conseguir este efecto. O sea, que pone su intencionalidad. O sea, para ser artista tiene que ser intencionado o no tiene que ser intencionado. Tiene que haber un producto genuino, ¿no? Al final yo veo mucha gente que hace fotografías simplemente con el móvil y son fotografías que, a ver, no te lo voy a catalogar como el arte más maravilloso que he visto, pero son fotografías que tienen una esencia y tienen un algo especial y son diferentes a las que hago yo. Entonces, eso entiendo que es esa parte de arte, ¿no? O sea, cuando tú además tienes la capacidad de que tus fotografías siempre se reproduzcan, siempre sean de la misma forma, teniendo la misma textura, textura en el sentido de las sensibilidades que te provoca esa fotografía, da igual prácticamente con que la hayas hecho. De hecho, se ha dicho mucho con el tema de los móviles. Había muchos debates sobre una fotografía de móvil puede ser arte. Sí. Es que yo veo en mi Instagram, yo sigo a mucha gente que hace fotografías con móvil y son el retoque que luego le haga en la forma son suyas y son representaciones del artista y eso como no vamos a negar que no es arte. Todos podemos tener a mano, pero la sensibilidad del artista tiene que ser genuina, vamos, tiene que ser algo del propio artista. Eso yo creo también que es una pregunta que podemos hacernos, por ejemplo, tomando como ejemplo la música, que es otra expresión artística. Cuando hacemos una instrumental sampleada, ¿estamos hablando de que estamos creando nueva música? Sí, no, ese debate es de hace mucho tiempo. Sí. Yo me acuerdo de aquella época que además estaba en auge todo el tema de la piratería, que no sé qué, los piratas informáticos, cuando todo el mundo se descargaba películas, canciones y el auge del punto MP3. Eso era por Soulseek, ¿no? Claro, Free to Pay. el Winamp, que todo el mundo se acuerda del Winamp, el programita ese del rayito. Y ahí pues surgió también ese dilema. Yo creo y abogo por... Tú tienes las herramientas, tú creas un producto, un material, ¿no? Y si ese material tú lo haces con una intención, lo haces con un intento de desarrollo, de proyectar un concepto, etcétera, yo creo que sí que es arte, porque al final, si tiramos de literatura y hablamos de todos los literatos que han escrito sobre el arte, sobre la crítica, etcétera, cada uno tenía una idea del artista supremo o artista ideal. Entonces, por ejemplo, para el Oscar Wilde tenía un libro que era El crítico como artista y él hablaba de que el arte per se tenía que ser crítico. Pues a lo mejor hay gente, yo conozco artistas que dicen, no, mira, yo me considero puramente artesano. Y digo, pues tío, tú te consideras artesano, pero tú para mí haces unas obras guapísimas que para nada lo considero de artesanía. Entonces, yo creo que es un debate que está ahí y que siempre estará en la palestra. Lo vamos a lanzar, lo vamos a dejar ahí ya, ¿no? Sí. Yo creo que lo vamos a ir lanzando casi ¿Sí? cada capítulo, porque es verdad que los temas que hemos elegido en esta temporada, pues muchos viajan por esta pregunta, es casi como un hilo conductor sin haberlo buscado. Está siendo una especie de hilo conductor, así que invitamos a hacer este viaje por la Ítaca, sobre las Ítacas del arte y sacando cuáles son las cosas que pensamos. Y en la caja de comentarios, como siempre, nos podéis dejar cualquier comentario que os parezca interesante o que empecemos un debate que vayamos manteniendo durante la temporada, ¿no? Pues sí. Pues sí. Bueno, pues sin más dilación, yo creo que el tema ha dado bastante de sí, ¿no? Complejo, ¿no? Es complejo, bastante complejo. Se podría haber desarrollado muchísimo más. De hecho, preparándolo he estado
visionando muchos libros y muchas de esas que tengo ahí de cursos. Podría haberse desarrollado muchísimo. Podríamos hablar Y también. pues yo creo que es muy complejo, ¿no? Como Es muy complejo una como píldora. para hacer podcast sobre esto, porque podríamos entrar en revelado, podríamos entrar en todos los líquidos. Antes que los líquidos, tú te los podrías fabricar y buscar. Y los formatos Y también. todos los ¿no? formatos, Como todos los tipos si hay de. alguien que Hola. nos esté escuchando, alguno de nuestros video oyentes, si le interesa alguno de estos temas en concreto, los procesos de revelado, los procesos de positivado y luego todo este tipo de procesos, si os interesa que hablemos algo de eso, pues Que igual, nos comentadnos. Comentarlo y para adelante. Sí, sí, a nosotros no nos importa. De hecho, es un tema que nos gusta bastante, entonces no nos importa. Lo hemos querido decir un poco así y sobre todo ese resumen. Yo quería como hacer una especie de resumen de esa importancia de qué era la película, de qué se compone. O sea, ¿por qué tenemos una fotografía? Pues ese soporte y esa emulsión. Y que quede claro que son dos cosas diferentes que conjuntamente no hacen esa película, ¿no? Exactamente. Bueno, pues este ha sido nuestro cuarto podcast de Sistema Sorona en esta segunda temporada. Muchas gracias a nuestras chicas que están aquí colaborando con nosotros. Muchas gracias a Carmen, muchas gracias a Antonio y nada. Muy Y buenas tardes. también a Rocío, muchas gracias Rocío, sí, todo el equipo técnico, Triana Jimeno, Celia Falcón, todo ese soporte técnico que tenemos ahí. Y nada, pasen una buena tarde, noche o en el momento en el que nos estéis escuchando. Sí. A lo mejor hay gente que nos escucha en momentos más íntimos, ¿no? Vale. Espero que Espero que no. disfrutéis de este episodio y nos vemos en el siguiente Muchas episodio. gracias.